alcalde tiene mucho que decir, los senadores tienen mucho que plantear y nosotros también tenemos mucho que analizar. Lo que voy a leer no lo dije yo, lo dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y es la polémica de la jornada. Dice, entre comillas, si estamos en condiciones de abrir una escuela que sirve de local de votación, yo me pregunto, y muy legítimamente, ¿no podemos, si se dan también las condiciones sanitarias, abrirlas para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector? Lo dice Raúl Figueroa, el ministro de Educación. Básicamente, si que están los colegios para votar, también se pueden para recibir a los alumnos. Lo que leí lo vemos ahora en imágenes, en palabras del ministro de Educación. La polémica del día. Si estamos en condiciones de abrir una escuela para que sirva de un local de votación, yo me pregunto, y muy legítimamente, ¿no podemos, si se dan ahí también las condiciones sanitarias, abrirla para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector? Ya, pues la pregunta que cae de cajón es lo mismo abrir un local para una votación de una jornada que abrirlo para recibir a los niños. Y lo que vamos a abrir son las redes sociales. Lo que vamos a abrir son las redes sociales. Tranquilidad, senador, tranquilidad. Porque vamos a abrir nuestras redes sociales para que ustedes también entreguen su postura a través de esta polémica del día. Usted como papá, como mamá, como abuelito, qué sé yo. A ver, la pregunta está clara. ¿Usted mandaría sí o no a su hijo al colegio? Le ponemos hashtag. Obvio, la polémica del día. La polémica del día MG, ¿o no? Se nos acaba de ocurrir. La polémica del día MG. Lo dice el ministro de Educación. ¿Usted mandaría a su hijo al colegio si es que el Estado dice, las municipalidades dicen, ¿sabe qué? Sí, están las condiciones. Yo, a partir de septiembre, vamos a abrir los colegios para que... ¿Usted la mandaría si usted tuviera hijos, familiares? Oye, qué difícil, como no estoy en esa situación. Bueno, no. Mi opinión es la menos legítima. Lo que sí es interesante el punto que plantea esto a propósito y la fuerza con lo que la hace el ministro, a propósito de que ya está todo, ¿no? Prácticamente listo y acordado para la realización del plebiscito el 25 de octubre. Escuchemos voces disidentes a favor. Alcalde. Primero, perdón, pero no puedo dejar de decir un segundo que en la descripción del senador Chaguán respecto a este ciclo de la violencia cada 40 años, nombró los episodios de violencia y después dijo el 73. Entonces hay que decir el golpe de Estado y el inicio de la dictadura para que se entienda bien de lo que estamos hablando, porque o si no genera una distorsión. Y lo otro que quería decir a propósito de la identidad es que hay que generar una identidad más que una idea de nación, que hoy es un fenómeno bien complejo. Creo que hay que hablar de una identidad asociada a valores universales y hay que generar una cultura de los valores universales, una cultura de los derechos humanos y de la paz. Perdón porque no había alcanzado Vamos a al decirlo. tema. Y respecto a este tema, yo lo dije ayer, la verdad es que me parece insólita la declaración del ministro. ¿Por qué? Porque evidentemente que un fenómeno, un proceso que es un día, una jornada, que tenemos 2 meses de preparación, que estamos tomando desde el CERVEL, los municipios, todas las medidas necesarias de distanciamiento físico, de horarios, de ampliación del número de locales de votación para un momento histórico del país, evidentemente no es comparable con un proceso de retorno a clases presencial que supone número de estudiantes por sala, sistema de turnos, medidas sanitarias. Pero que sería en el gradual. Transporte. Por supuesto. Entonces, ¿qué hemos dicho los alcaldes? Digo porque la comparación es inadecuada. ¿Qué hemos dicho los alcaldes? Nosotros creemos que hay que preparar las condiciones para el retorno a clase el próximo año, en marzo, o sea, este año y que este ya año, no van a volver. pero que este año podemos ocupar los establecimientos para ir progresivamente acogiendo especialmente a los niños y niñas cuyas familias van a tener que empezar a ir a trabajar y que requieren un lugar de contención, de acogida, etcétera. Ya, pero para ser abogado del diablo, alcalde, eso es un poco lo mismo, porque estoy pensando que si todas las comunas de aquí a fin de año, ojalá, pasen al menos a zona de transición, eso significa que los padres ya no van a poder volver a trabajar y que los niños, finalmente va a ser lo mismo que vayan a clases o no vayan a clases, si van a tener que usar estos establecimientos como guardería, pensando en la dificultad además de mantener la distancia social y todas las medidas. Lo que pasa es que cambia el foco. Lo que pasa es que cambia el foco, porque cuando tú dices clases presenciales, estamos hablando de la educación pública de 40 estudiantes por sala. Sí. Estás hablando de familias que tienen que trasladarse, porque no todos viven al lado del colegio, trasladarse en el transporte público, en fin. Es decir, está asociado a un conjunto de consideraciones que pueden tener un impacto sanitario. A diferencia de que tú ofrezcas la alternativa de que quienes
no quieren enviar a sus hijos al colegio, no lo hagan, pero aquellos que lo necesiten de manera imperiosa por razones de trabajo... Como necesidad, no como obligación, dice. Y eso significa que estamos hablando de un volumen de estudiantes mucho menor, probablemente de los cursos más chicos, en que no tienen con quién dejarlo en sus casas, y podemos generar en los establecimientos condiciones de espacio físico, de distanciamiento social apropiadas para aquello. El ministro tiene un punto ahí súper importante, que es el espacio de protección. Es un espacio donde no solo se recibe ayuda de poder tener a los niños, sino también de alimentación, de protección social. O sea, es un espacio relevante del cual están careciendo hace casi 5 meses. Exactamente. Rueda de declaraciones. Démosle la palabra ¿Tanta razón tiene? a senador Chaguán, luego viene el senador Girardi y vamos debatiendo todo. Adelante. No. Tanta razón tienes que, en definitiva, las escuelas se transforman en el primer filtro, en la primera advertencia de la vulneración de derechos. Hoy día, efectivamente, en el contexto intrafamiliar, intramuro, se produce una vulneración grave de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La primera voz de alerta, la primera señal de alerta se da justamente en las escuelas, que justamente denuncian situaciones de violencia o situaciones de abuso a los juzgados de familia. Y por tanto, lo que ha planteado el ministro está descontextualizado. No estamos hablando de que no se tenga que proceder a un plebiscito seguro. Lo que está llamando el ministro es que, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas de cada región y de cada comuna en particular, porque es muy distinto a hablar, por ejemplo, de la vuelta gradual a clase en Aysén, donde efectivamente hay pocos contagios, que hablarlo, por ejemplo, en las comunas de la región metropolitana o en mi región. Sí, claro. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, que de acuerdo a las condiciones epidemiológicas, establecer normas de carácter general, con la diversidad que tiene el país y con el comportamiento distinto epidemiológico que ha tenido justamente la pandemia en cada uno de estos territorios, es necesario ir tomando decisiones de acuerdo al territorio, en consulta con los alcaldes, para tomar decisiones inteligentes. Estamos claros en eso y también estamos claros en el rol importantísimo que cumplen los establecimientos educacionales. Pero lo que aquí hace el ministro es comparar dos cosas que no tienen nada que ver, a mi juicio, porque obviamente que existan las razones sanitarias para desarrollar un plebiscito en establecimientos educativos no es lo mismo que abrir las clases. Entonces, aquí se genera también una especie de confusión. Está descontextualizada, a mi juicio, la frase del ministro. Yo he hablado bastante con él respecto a esta materia. No podemos, si se dan... yo se lo voy a leer de nuevo. La frase es bien no podemos, clara. si se dan ahí también las condiciones sanitarias, abrirlas para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector. Una cuña dentro de un discurso de un discurso mayor. Ya, usted dice que no está proponiendo volver a clases masivamente, sino hacerlo de manera... Lo que está proponiendo el ministro, y se lo puedo decir con autoridad porque he conversado con él, es que no más autoridad que otros, como dice un diputado, no, simplemente porque estaba en primera persona conversando con el ministro sobre la materia, es decirle simplemente que acá se requiere tomar en cuenta la realidad epidemiológica de cada... Uy, lo perdimos. Bueno, pero justo le pasa a senador Girardi. Hoy lo perdimos. Mira, yo pienso que es muy grave. Niños adolescentes, efectivamente se permita la vuelta gradual a clases, no con todo cada uno de los alumnos por curso, pero gradualmente. Bueno, mira, es tan brutal lo que dijo el ministro que ya no lo dijo. Aparentemente lo quieren poner en un problema de contexto. Este ministro irresponsable es ignorante y no deberá ser ministro, porque primero no le compete al ministro de Educación tomar decisiones que tiene que tomar Salud. ¿Cómo es la cosa? O sea, aquí estamos en una situación de catástrofe, estamos en una situación de pandemia. Pero no está tomando una decisión, está proponiendo un tema a debatirse. ¿Sabes lo que pasa? Que está relativizando algo que es muy importante. Cuando tú dices eso, le estás diciendo al país que está normalizada la situación. Y estamos en una situación complejísima. Piensen que en Chile se ha demorado el doble o más del doble, llevamos más de 20 semanas. En otros países se cerró la cadena de contagio de la primera hora. En 8 semanas, 10 semanas, nosotros llevamos 20. Vamos a terminar con la cantidad de contagiados de las más altas del mundo por millón de habitantes, de fallecidos por millón de habitantes la más alta del mundo. Esto ha sido un fracaso total hasta que llegó el ministro París, que yo reconozco los esfuerzos, pero este señor le está erosionando, está saboteando la campaña del ministro París. Además están las recomendaciones del Consejo Asesor. ¿Qué es lo que ha dicho el Consejo Asesor? ¿Qué es lo que ha dicho Espacio Público? ¿Qué han dicho las universidades? Cuidado.
puede haber una segunda ola. De hecho, hay lugares que ya están volviendo a tener casos. Magallanes. Acuérdense que se confinó Las Condes, Vitacura y después tuvo que cerrarse de nuevo. Hay comunas que ya tuvieron que volver al confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el factor, de acuerdo a la ciencia? Por eso digo que es un ignorante, que no merece ser ministro, que los niños son los principales focos no de enfermedad, sino de transmisión. En Chile esto está en una situación muy inestable. ¿Por qué? Porque tenemos que el 95% de la población no se ha contagiado. Son susceptibles para el virus. Y este virus en este momento está estabilizado, pero en cualquier momento puede haber un rebrote. ¿Cuándo va a haber un rebrote? Cuando personas como este ministro permitan abrir los colegios, evidentemente, porque tú vayas a tener aglomeraciones, estamos impidiendo las aglomeraciones. Respecto de lo que propone el ministro, que lo ha dicho también en entrevista con nosotros acá, de ir abriendo algunas zonas de Chile en forma gradual, ¿usted tampoco está de acuerdo con eso? Sí, pero eso podría llegar a ser, pero es un tema especialísimo cuando tú tengas las condiciones epidemiológicas, cuando tenga un R0 menor de 1, cuando tenga un porcentaje de positividad menos de un 1%, cuando tengas un conjunto de condiciones, pero además, como decía el alcalde, los niños van a tener que volver con mascarilla, ya no 40 por clase, 15 por clase. Veamos qué opinan los papás. Entonces, ahora... Pero déjame un segundito. Campana, Pato. Pero un último argumento. Vamos con ustedes, senadores. Vamos a escuchar a la gente que está hablando en el hashtag La Polémica del Día de Mejía Sol. Claro, dice, no enviaría a mis hijas a clases porque ni el gobierno ni el ministro me garantiza la seguridad de mis hijas. Se nota que este ministro jamás ha ido a una clase. Me gustaría saber dónde meterá 40 alumnos, ¿no? En colegios colapsados sin espacios libres. Esa es una de las... Carla. De las voces. Y vamos a sumar también a la alcaldesa Carolina Leitao, Diana. Sí, querida, que el lunes pasa a transición su comuna. Que tiene mucho que decir. Alcanzamos a leer un Twitter más, chiquillo, antes de darle la palabra a la alcaldesa. Usted me van ordenando. Ahí lo tenemos. Ahí está, José Ignacio. Soy profesor y creo que es irrisorio pensar que en ambas situaciones tienen algo en común. Las condiciones no existen, ni los alumnos... Hoy me puse ciego. Ni los alumnos ni los profesores merecen ser tratados como carne de cañón para luego intentar nuevas estrategias en base a fallas. Ahí está, el segundo. En contra también. Alcaldesa Leitao, usted también tiene mucho que decir al respecto. ¿Qué le parecen las declaraciones del ministro? Bueno, lo primero yo creo que son bastante lamentables y desafortunadas porque efectivamente comparto con ustedes, no tiene nada que ver una cosa con la otra, hablar de la elección. Los colegios sirven para muchas cosas, son espacios donde a veces hacemos muchas actividades, pero no hay que comparar la jornada escolar con alguna actividad que uno pueda desarrollar físicamente en un colegio, se comportan de manera distinta, o sea, nada que ver. Creo que chancho en misa, como dice, cuando el dicho, en el fondo, yo creo que usó un mal ejemplo para defender una postura que probablemente él quiere defender y creo que es lamentable. Pero creo que ahí hay un punto que se ha dicho y de los Twitter, por ejemplo, que estaba mostrando, es que yo creo que aquí hay un concepto clave, que es la voluntariedad. Y yo creo que el ministerio tiene que entender que aquí hay padres que no, aunque estén las condiciones, aunque bajen todos los índices, aunque digan que el virus se fue para la casa y no volvió más, hay padres que no van a mandar a sus hijos al colegio.